A la derecha están los números positivos y a la izquierda están los números negativos. Acá está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3, todos con lo mismo espacio. Acá está el -1, acá está el -2, acá está el -3. Aquí, por ejemplo, está el -0,5, acá está el 0,5. Y ahí está lo que nosotros conocemos como la recta numérica. Fíjate que esta recta numérica lo que tiene son todos los números reales. Esta también, aparte de llamarse recta numérica, se le llama la recta real. ¿Ya? ¿Conocías la recta numérica? Es esta. Esta es la recta numérica y te permite darle un orden a los numeritos. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a definir? Vamos a definir lo que es el plano cartesiano. El plano cartesiano. El plano cartesiano, ¿qué es lo que tiene? El plano cartesiano es esta figura que está aquí. Y lo que tiene es plano cartesiano, tiene dos rectas reales. Esto es una recta real y esta es otra recta real que en particular se cruzan en 90 grados. Entonces, por ejemplo, si acá está el 1, acá también va a estar el 1. Y si acá está el -1, acá va a estar el -1 también. Esto es lo que nosotros llamamos el plano cartesiano. No es más que la recta real cruzada con la recta real. Reales contra reales. ¿Ya? Eso es lo que nosotros llamamos el plano cartesiano. Son números reales cruzados con números reales. Entonces, fíjate que si yo me tomo un punto aquí, por ejemplo, me tomo un punto acá, este punto yo lo puedo ver como por coordenadas. Fíjate que esto tiene una extensión acá y una extensión acá. Si seguimos la idea, este numerito que está acá, este numerito es el 2 y este es el numerito 1. Por lo tanto, este punto que está acá lo podemos escribir como el punto 2 y el punto 1. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos un punto. Eso es lo que nosotros llamamos un punto en el plano. No es más que un punto cualquiera que yo marque, pero tú lo puedes escribir en términos de una coordenada y otra coordenada. Esta que está acá tiene tres nombres. Algunos lo llaman el eje X o el R. Este lo llaman el eje X y otros lo llaman el eje de las abscisas. Y este que está acá, uno lo llama el eje Y. O también lo llama el eje de las ordenadas. Tienen esos dos nombres. ¿Sabían eso que tienen esos nombres? El eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Ya tienen esos dos nombres los ejes. ¿Ya? Tienen esos dos nombres los ejes. ¿Ok? ¿Qué más? Fíjate que aquí tengo mis ejes, mis queridos ejes. Y en general cuando tú estás estudiando los planos cartesianos, no los llaman más que el eje X y el eje Y. Por lo tanto, cuando tú estás aquí, esto no lo llamas más que el eje X contra el eje Y. Entonces aquí yo tengo esto. Si yo tengo un plano cartesiano, esto uno lo llama el eje X y el eje Y. Y aquí lo que uno tiene es un punto que tiene coordenadas. Por ejemplo, va a tener una coordenada x1 y va a tener una coordenada x2. ¿Ya? Entonces o y2. O y1 también, mejor. x1 y 1 mejor. Tienen coordenadas. Entonces este punto se puede escribir como un x1, y1. ¿Ya? Entonces, como definición, se define el conjunto R2 o R al cuadrado como los puntos de la forma x, y, tal que el x es un número real y el y también es un número real. Entonces, ahora vamos a definir otro conjunto que vamos a llamar R2. ¿Conocían el concepto de R2? ¿Conocías el R2? Espérate. Wow, Cristóbal. Mira cómo Cristóbal hace su pega. ¿Nos están atacando de nuevo? No, estos son los que yo saqué. Yo igual saqué varios. Así que ahí vamos a ver cómo quedó. ¿Ya? R2. Este concepto... Tal que. Esto es una abreviación de tal que. Esto se lee tal que.
El conjunto R2 no es más que lo que nosotros llamamos el plano cartesiano, pero lo vamos a anotar como R2. Porque no es más que R cruzado con R. Eso es lo que nosotros vamos a llamar R2. Tiene que estar un poco claro esto, a pesar de que simplemente una escritura. El plano cartesiano para mí se llama R2. Porque es R con R. Y te puedo hacer una asociación. Hacer una asociación. Hace poquito, recién empecé. Estoy recién comenzando por plano cartesiano. Pero te voy a dar una idea. Mira, mira, mira. Esto que está acá es algo plano. Ustedes que son famosos por la tecnología, algo plano, ¿en cuántas dimensiones vive? ¿Se acuerdan? ¿Les suena eso? Algo plano, ¿en cuántas dimensiones vive? ¿Un plano? En 2 dimensiones. ¿Y algo en el espacio, en cuántas dimensiones vive? 2D, exactamente. ¿Y algo en 3 dimensiones? Algo en el espacio, ¿en cuántas dimensiones? En 3 dimensiones. ¿Ya? Entonces, al final, ¿qué te dice esto que yo te estoy comentando con R2, etcétera, para que no te asustes? Básicamente, el hecho de llamar R2, este es el espacio bidimensional. Este es el espacio bidimensional. Es decir, que tiene 2 dimensiones. 2 dimensiones. Es decir, que tiene un alto y tiene un ancho. ¿Ya? Para PTU solo entran espacios bidimensionales. Es decir, solamente entra R2. Solamente entra R2. Y como observación y solo para comentar, existe un espacio que nosotros vamos a llamar R3, que es el espacio de donde vive los X, Y y Z, que tiene alto, largo y ancho. Estos son los que el X vive en R, el Y vive en R y el Z vive en R. Esos son lo que nosotros llamamos los espacios tridimensionales, las 3 dimensiones. Entonces son las figuras que tienen un alto, tienen un largo y tienen un ancho. Eso es lo que nosotros llamamos un espacio tridimensional. Como el Minecraft, exactamente, como el Minecraft. Un X, un Y y un Z, ¿ya? Como el Minecraft. Perdón, pero ¿qué significa R3? 3 dimensiones. R3 es el espacio que nosotros los seres humanos y la realidad existen. El espacio que tiene un largo, un ancho y un alto. Y eso no entra en PTU, pero sí entra el dimensional. El que tiene un largo y un alto. ¿Ya? Es decir, el plano, las cosas planas. En PTU entran las cosas que son planas. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? ¿Ya? Entonces nosotros el objetivo de esta clase es estudiar esto. Lo que nosotros llamamos el plano cartesiano. Para el pantallazo. Ahí está. Ahí está. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar. Esto es lo que quiero que te quede claro. El plano cartesiano es esta estructura que está acá. El R2 es lo que nosotros vamos a llamar el plano cartesiano. ¿Y por qué R2? Porque esto es la recta real cruzado con la recta real. ¿Ya? Las notis. Ah, de veras, por los bots. Ningún problema. Sí, los voy a mutear las notis. ¿Ya? Ningún problema. No atacan de nuevo. Según lo que veo, no nos están atacando. Pero las notificaciones quedaron pegadas. Así que no nos queda otra. ¿Ya? Bien, entonces tenemos eso. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora, mi queridísimo chat? Fíjate que nosotros tenemos operaciones acá. Pero para eso primero hay que hacer un estudio del plano. Estudio del plano. El plano cartesiano ya lo conocemos y vamos a mirarlo de nuevo. Y es este compadre que está aquí, que tiene un X y un Y. Esto que está acá se divide en algo que llamamos cuadrantes. Todos los números que están acá en el sector en verde se dicen que están en el primer cuadrante. Este es el primer cuadrante. Este que está acá, el que está a la izquierda en el sentido antihorario, son los números que nosotros llamamos el segundo cuadrante.
Este que está acá es el que nosotros llamamos el tercer cuadrante. El tercer cuadrante. Y este que está acá, por último, es el que llamamos el cuarto cuadrante. ¿Ya? Entonces, esto del plano cartesiano se divide en cuadrantes. En 4 cuadrantes para ser más específico. ¿Ya? Y es probable que en la PTU te pregunten a qué cuadrante pertenece algún vector o algún número. Entonces, en particular, pensemos el siguiente caso. Vamos a tomar un punto. Vamos a tomar un punto P. Un punto P y va a ser el punto 1,2. ¿A qué cuadrante pertenece este punto? ¿Al primero, al segundo, al tercero o al cuarto? ¿A qué cuadrante pertenece? Al primero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto se mide de la siguiente manera. 1, 2, 3. Y aquí menos 1, menos 2, menos 3. Y ahí para acá, para arriba es positivo y para abajo es negativo. Mira, el plano cartesiano es todo lo contrario a la política. A la derecha es positivo y a la izquierda es negativo. Me funé solo. ¿Me perdonan? Para la derecha es positivo y para la izquierda es negativo. Lo contrario a la política. ¿Ya? Para arriba es positivo y para abajo es negativo. ¿Ya? Eso tiene que estar clarísimo. ¿Ya? Tiene que estar clarísimo. ¿Ya? Por lo tanto, este que está acá es positivo. Positivo, positivo, este punto está acá, en el 2, 1. Por lo tanto, acá está el punto P. Es decir, este punto está en el primer cuadrante. ¿Ya? El punto Q va a estar en el menos 3, menos 1. ¿En qué cuadrante está el Q? El cuba. ¿En qué cuadrante está el Q? El cuba. Pero si dice 1, 2 no sería Ribs. Sí, es al revés. Me equivoqué, disculpa. Sí, primero este es el eje X y este es el eje Y. Es decir, iría el 1,2 aquí. Aquí iría el P. Exactamente. ¿Ya? En el tercer cuadrante, porque en el eje X primero va el X, me voy al menos 3 y después bajo hasta el menos 1. Es decir, este que está acá es el punto Q y pertenece al tercer cuadrante. Hay que saber ubicar los puntos en los cuadrantes también. El punto H, que lo voy a definir como el menos 1, 1. ¿En qué cuadrante está? Toma. Noemí se ha suscrito al canal. Felicitaciones, Noemí, por tu suscripción. Se agradece mucho. Bienvenida a la comunidad de Fabimat. Escribe tu nombre en el Discord en la parte de organización para que tú puedas estar atenta a las clases particulares, ¿ok? ¿Ya? Gente, ¿se les está pegando? Una pregunta seria. ¿Se les está pegando? Porque estoy entre amarillo y verde los kilobytes. ¿No? ¿No? ¿No se les está pegando? Ya, bacán. Perfecto. Sí, un poco algunos, ya. Todo bien, perfecto. Seguimos. Entonces, no, sí, la mala calidad lo lamento, pero no sé por qué hoy día tenemos muy mal internet. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos? Acá este punto es el menos 1, 1. Por lo tanto, este punto está acá y está en el segundo cuadrante. ¿Ya? Está en el segundo cuadrante. ¿Ya? Entonces hay que saber ubicar los puntos en sus respectivos cuadrantes y saber que el orden es en sentido antihorario. ¿Okay? Es en sentido antihorario. ¿Ya? Perfecto. Entonces eso es lo que llamamos cuadrante. Pero aquí hay algo interesante de R2. Propiedades de R2. ¿Qué pasa con el punto 0?
el punto 0 en realidad no está en ningún cuadrante, ¿ya? Es el origen. Es muy buen comentario. El punto 0, 0 tiene nombre. El punto 0, 0 se le llama origen. Si alguien dice el punto origen, es lo mismo que el 0, 0. Así que muy buena aclaración. Al 0, 0 se le llama el origen. ¿Ya? Bien, vamos con algunas propiedades de R2. Porque acá en R2 también tenemos propiedades, ¿sabían eso? Existen propiedades de R2. Es decir, primero existe una suma. Si yo tengo un vector XY y le voy a sumar un vector AB, ¿cómo se suman los vectores? ¿Cómo yo sumo vectores? ¿Cómo yo sumo vectores? Primera coordenada se le suma la primera coordenada y segunda coordenada se le suma la segunda coordenada. ¿Ya? Ejemplo. ¿Cuánto sería el vector 1, 3? Profe, si está en 0, ¿en qué cuadrante estaría? No está en ningún cuadrante, se le dice que está en el origen. Igual que los puntos que están en las rectas. A estos puntos se les dice que está en la eje X, a este punto, a los puntos que están acá se le dice que Esto está es más en el eje físico Y. que matemáticas. Lo que pasa es que esto tiene mucha aplicación en la física. Se usa mucho en la física, pero es matemático. ¿Ya? Entonces, esto se llama que están las rectas, en el punto en el eje, que están en los ejes o en los cuadrantes. Está en el origen, en los ejes o en el cuadrante. ¿Ya? Entonces, vamos con un ejemplo. ¿Cuánto da esa suma de vectores, chat? ¿Cuánto da esa suma de vectores? 3,8. Perfecto. ¿Cuánto da esta suma de vectores? El 0, 0. ¿Ya? Origen también. Multiplicación por escalar. Existe una operación nueva en los vectores que se llama la multiplicación por escalar, que es multiplicar un par ordenado, que son estos, por un número. ¿Qué dice esto? Si tú tienes un número A, esto es un número, este A es un número en R, por un vector XY, esto va a ser igual siempre a A por el primero, A por el segundo. Esto se le llama multiplicación por escalar. En general esto también se anota como AXY. No necesariamente se coloca el puntito de multiplicación. Sí, vamos a hacer más ejercicio, Stolich. Vamos a hacer más ejercicio. Pero primero hay que tener un poco claro cómo se trabaja con vectores. Porque los vectores se tratan distinto que los números. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto sería el 5? Como factor común. Es como factor común, exactamente. ¿Cuánto sería 5 por el vector 1, 2? Fíjate, un número por un vector. 5,10. ¿Ya? ¿Cuánto sería menos 2 por el vector 3, 1? ¿Cuánto sería menos 2 por el vector 3, 1? ¿Cuánto sería? Menos 6, menos 2. Menos 6, menos 2. ¿Ya? Eso tiene que estar muy claro. Entonces, ya teniendo esto, hagamos un ejemplo. Un ejemplo más completo. ¿Y qué hacemos para ubicar en la recta una fracción? Hay que ubicarlo proporcionalmente. Por ejemplo, acá el 1 medio estaría acá, entre la mitad y el 0 y el 1. ¿Ya? Ejemplo. Ejemplo. ¿Cuánto sería el vector 1, 3 menos el vector 2, 1? ¿A cuánto sería igual eso? ¿A cuánto sería igual eso? Fíjate que ahora hay una resta. Y la resta es lo mismo que multiplicar por menos 1.
No se te olvide, restar es lo mismo que multiplicar por menos 1 y sumar. Entonces esto te queda 1, 3 más menos 2 menos 1. Y ahora sumo, como yo sé sumar, 1 menos 2 menos 1. 3 menos 1, 2. ¿Ya? ¿Ya? Hay que tener cuidado con la resta. ¿Ya? La resta también hay que tener cuidado. Simplemente piénsalo como multiplicar por menos 1 ambos y sumar. ¿Ya? Como si estuviese sumando negativos, ¿ok? Así que siempre hay que tener mucho cuidado con la resta de vectores, ¿ya? La resta de vectores no es más que una mezcla entre sumar y multiplicar, ¿ya? Hasta acá. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿Ya? ¿Hay alguna duda, pregunta, consulta? No entendió Francis. Ningún problema, se lo explico. Fíjate que acá yo tengo dos vectores. Tomemos otro ejemplo para que quede más claro. Tomemos, por ejemplo, el vector 1, 2 y le vamos a En la restar. resta puedo solo restar los x y los y. Sí, equivalentemente sí. Con ejemplo contra el vector 5, 1. Hay que hacerlo coordenada a coordenada. ¿Cuánto Duda es? en resta de vectores puede Sí, explicarlo de nuevo. tienes que hacerlo en orden nomás. ¿Cuánto es 1 menos 5? ¿Cuánto es 1 menos 5, chat? Hay que hacerlo en orden, siempre en orden. Coordenada a coordenada. No, esto es plano cartesiano, pero se utiliza en fracciones, o sea, en funciones. Estamos preparando todo para los temas más difíciles, ¿ya? Ahora, ¿cuánto es 2 menos 1? 1. Ya está, eso es todo. Ya restar coordenada a coordenada. Redes, recuerda, ahí es el comando redes, ahí está. Bien, eso es la resta de vectores, ¿ya? Fíjate que esto tiene una interpretación geométrica. Esto que está acá Profe, a Q cuadrante pertenece x0 o 0 y pertenece al eje. Eso se le llama que pertenece al eje. Uno pertenece a un cuadrante, a un eje o al origen. ¿Ya? Fíjate lo siguiente. Vamos a tomar el vector 1, 2 y el vector 3, 1. ¿Ya? Vamos a graficarlo. Pensemos que cada uno de estos es un cuadrito. El 1, 2 sería este. Este que está acá sería el 1, 2. profe en multiplicación Y el 3, 1. resultado es a x y pero en los y no dejo la A al final. ¿Cuál? En la multiplicación el resultado es x, pero en los ejes no dejó la A al final. Aquí estamos, está bien. Está bien. Fíjate que esto me queda el 3, 1. Fíjate que ahí tengo los vectores, 3, 1. Les pregunto, ¿cuánto es la suma de estos dos vectores? ¿Cuánto es la suma de esos dos vectores? ¿Cuánto me da la suma de esos dos vectores? Si yo lo sumo, esto me da el 4, 3, que si lo grafico estaría acá. Fíjate lo siguiente, y esto es lo que quiero que te quede claro de la parte geométrica. Esto no se usa mucho en PTU, pero se usa en física. Fíjate lo siguiente. Si yo trazo una flechita para acá, ahí, y trazo una flechita para acá, fíjate que el vector resultante, que es esta flecha para acá, no es más que unir las dos flechas. Fíjate que esta flecha va 4 para la derecha, 1 para arriba. Este lo grafiqué mal, ¿o no? Este lo grafiqué mal. Este lo grafiqué mal. Para ser más exacto, déjame graficarlo bien. Acá está el 3. Pues acá estaría el 3. ¿Cuánto le puse? 3, 1. Y este 4, 3 iría aquí. Lo grafiqué mal. 4, 3. Aquí. Aquí iría el 4, 3. Fíjate que si yo junto las flechitas. Fíjate qué lindo. Si yo junto las flechitas aquí. Fíjate, voy a dibujar la flechita de naranja. Fíjate que la flechita que corresponde a la suma de los vectores no es más que pegar las dos flechas restantes. ¿Habían visto eso en física? ¿En algún curso de física lo habían visto? Que la suma de vectores no es más que colocar al final de uno el inicio de la otra. ¿Ya? Entonces tiene una interpretación geométrica. Ya que la suma de vectores
es básicamente el punto inicial de una y llegar al final de la otra. Así como pegando una al inicio de la otra. Esa es como la interpretación física. No se usa mucho en la PTU de matemática, en la de física sí, ¿ya? Pero, para mí lo que me interesa es que sepáis sumar vectores. Los vectores se suman coordenada a coordenada y tienen multiplicación por escalar, ¿ok? Observación. No tiene sentido el producto de vectores. El producto o división de vectores. Eso quiero que te quede claro. Hasta el momento, y para PTU tampoco, no tiene sentido multiplicar dos vectores. Es decir, si yo hago el producto entre dos vectores, esto no tiene sentido. No tiene sentido multiplicar vectores. ¿A qué se refiere que no tiene sentido? Que por ejemplo, fíjate que acá no hay suma. Entonces, por ejemplo, si yo hago el 1, 2 y lo multiplico por el 1, 3 y pienso que en realidad este es el 1, 6 por el producto de entrada, esto no tiene ninguna interpretación, no tiene ninguna lógica y no se puede hacer. En otras palabras, no se pueden multiplicar vectores, ni dividir vectores. No se pueden multiplicar ni dividir vectores. Entonces, si tú te ponías a multiplicar un vector... ¿Cuál es el sentido de la multiplicación a escalar? Ya, eso es distinto. Yo estoy hablando de multiplicar vectores. Acá fíjate que yo multipliqué un número por un vector. Ese sí tiene sentido. Te voy a mostrar por qué. ¿Ya? No se pueden multiplicar, voy a escribir, ni dividir entre vectores. Pero ahora me gusta como tu pregunta de qué tiene sentido, lo que tiene sentido de multiplicar por escalar. Fíjate lo siguiente. Voy a tener acá el xy y voy a tomar... Que puedan multiplicar se considera una propiedad. Básicamente, más que una propiedad, se considera de que usted no lo haga. Ni siquiera lo intente para descartar, porque lo que haga va a estar malo. Entonces no hay propiedad para la división y la... No, es que por ejemplo no tiene sentido, por ejemplo, dividir estos dos vectores. Tampoco, no tiene sentido dividirlos, ni multiplicarlos. Pero sí, por ejemplo, tiene sentido multiplicarlos por un número. Eso sí tiene mucho sentido. ¿A qué me refiero con eso? Si tú, por ejemplo, tienes el vector 1, 2, ¿dónde está el vector 1, 2? Aquí. Este es el vector 1, 2, ¿ya? Y le voy a colocar una flechita para ordenarlo. ¿Cuánto da el vector 2 por 1, 2? ¿Cuánto da ese vector? El vector 2 por 1, 2, ¿cuánto da? Escalar es un número real. Y vector es un número con dos coordenadas. 2, 4. ¿Dónde está el 2, 4? 2, 4. Ahí está. ¿Qué pasó con el tamaño del vector? Chat, ¿qué pasó con la longitud del vector? Con la longitud del vector. Se duplicó. Se duplicó. Ya. ¿Cuánto es un medio por el vector 1, 2? Sí, tiene que ver con traslación, homotesia. Todo esto apunta para allá. Todo esto va a apuntar allá. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso, chat? Un medio coma 1. ¿Ya? O 0,5,1. ¿Y dónde está ese? Aquí. ¿Qué le pasó ahora al vector? Pucha, no puedo hacerlo tan grande. Pucha. ¿No puedo achicarlo más? No puedo achicarlo más. Ahí sí. Oh, no. Voy a tener que hacerlo manual. Ahí. No han atacado. Que yo sepa, estoy mirando, no nos han atacado. ¿Ya? Se disminuyó a la mitad de la longitud del vector. Ya. ¿Y ahora qué pasa con el -1 por un vector? ¿Qué pasa con el -1 por un vector? ¿Qué pasa? ¿Cuánto nos da esto?
Menos 1, menos 2. Es decir, ahora apunta para acá. Uy. Ahora la cosa apunta para acá. Es decir, se va para el otro cuadrante. Apunta para el otro lado. ¿Ya? Apunta para el otro lado. ¿Ya? Así que en realidad hay que estar súper atento a esta parte. Exacto, cuando se multiplica por un negativo, en particular por menos 1, lo único que hace es cambiar de orientación. Sigue, o sea, cambia la orientación, ¿ya? Al final siempre lo que tú haces es ampliar el tamaño del vector alrededor de esta recta que está acá. Alrededor de estas rectas, uno lo que hace es cambiar el tamaño del vector alrededor de esta recta. ¿Ya? Alrededor de esta recta que está en azul van a ir variando todos los valores de nuestro problema. ¿Viste? Alrededor de esta recta tú duplicas el tamaño, lo achicas, etc. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre vector posición y resta de vectores, profe? Ya, eso es para física. Eso, a física le gustan esos conceptos, para mí no tienen sentido. Para mí no tienen sentido en matemáticas. ¿Ya? Eso para un físico le podéis preguntar eso, que a los físicos les gusta ese show de los vectores. A mí me interesa que tengas esta idea de que si lo multiplico por un número mayor que 1, aumenta el tamaño. Por un número entre 0 y 1, se achica. Y por menos un número negativo, invierte el sentido. Eso es lo que me interesa a mí. ¿Ya? Eso es lo que me interesa a mí. En matemáticas eso es lo que me interesa. ¿Ya? Porque los físicos le inventan así como, no, el vector dirección, el vector posición, el vector, nada, son un número, una coordenada, y un número, en otra coordenada. Nada más. No me interesa más. Eso para mí es un punto en el plano. Y eso es lo que vamos a trabajar. ¿Ya? Bien. Sigamos. Sigamos. Distancia entre puntos. Este es clásico. Distancia entre puntos. Imagínate que ahora yo tengo aquí mi planito, aquí yo tengo mi plano cartesiano así, de lo más lindo, así está mi planito cartesiano, mi eje X, mi eje Y, y aquí yo tengo un punto, y aquí yo tengo otro punto. ¿Cómo puedo? ¿Cuántas propiedades llevamos? Poquita, más que nada estamos como definiendo las cosas para que hablemos todo el mismo lenguaje. Por ejemplo, ¿cuánto vale esa distancia como en longitud? Y supongamos que este punto tiene coordenadas x1 y 1. Tiene coordenadas x1 y 1. Y este punto que está acá tiene coordenadas x2 y 2. Mira que Blue Huergo, qué genio. Fíjate que habíamos visto que esto se cruza en 90 grados. Por lo tanto, si aquí yo trazo las paralelas, estas también me quedan en 90 grados. Esta que está acá en naranja, estas dos que están en naranja, cumplen que caen en 90 grados. Por lo tanto, ¿qué vale acá? Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras vale acá. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice que la hipotenusa al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuánto mide esta longitud? ¿Cuánto mide esta longitud? x2 menos x1. Esa longitud mide x2 menos x1. ¿Y cuánto mide esta otra longitud? y2 menos y1. Por lo tanto, teorema. Teorema. Uy, no puedo cambiar el color. No puedo cambiar el color. No puedo cambiar el color, amigos. Nada, que ando bugueado el día de hoy. No importa, ya. Será en naranjo. Teorema. La distancia entre x1 y 1 y x2
y 2, la distancia entre esos dos puntos es... La distancia es la raíz de x1 menos x2 cuadrado más y1 más menos y2 cuadrado. Esa es la fórmula de la distancia entre dos puntos en el plano. Ejemplo. ¿Cuál es la distancia entre menos 1, 1 y menos 2, 2? ¿Cuál es la distancia? Ahí está, ahí lo dejo. Ahí quedó escrito. ¿Sabes que no puedo cambiar el color? Ahí sí, ahí lo puedo cambiar. ¿Cuánto vale esa distancia? Hay que hacerlo ordenado. Es la raíz de ¿qué cosa? La raíz de la diferencia entre los x. Sí, la diferencia entre menos 1 y menos 2 al cuadrado más la diferencia entre el 1 y el 2 al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuánto te da esto? Esa diferencia te da menos 1 menos menos 2, esto es 2 positivo, te da menos 1 cuadrado más menos 1 cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto te da eso? Te da 1 más 1, que es raíz de 2. Por lo tanto, la distancia entre esos dos puntos es raíz de 2. ¿Se entiende? Eso es lo que hay que hacer nomás. Aplicar una fórmula para obtener la distancia entre los dos puntos. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Me equivoqué en algo? No, no me equivoqué, ¿o no? No es 1 positivo. Es menos 1 menos menos 2. ¿Cuánto es menos 1 menos menos 2? No entendemos. Ya, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Profe, ¿por qué x1, x2? Porque esa es la fórmula. Esa es la fórmula de la distancia entre los dos puntos. La diferencia entre los puntos del eje X al cuadrado más la diferencia entre los puntos del eje Y. ¿Ya? No es x2, x1. Da lo mismo. Da lo mismo. Da lo mismo porque al cuadrado va a ser positivo igual. Profe, era un más 2. Al cuadrado va a ser positivo igual. Así que no me interesa el signo porque al cuadrado se va a convertir en positivo. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Sería la diferencia entre los dos puntos al cuadrado. Menos 1 menos menos 2 al cuadrado. Más la diferencia entre el 1 ser 1, 1. y el 2. Ah, ojo, la distancia es un número real. No es vector. La distancia entre dos puntos es un número. Eso tiene que estar muy claro. La distancia entre dos puntos es esta distancia d, no es el vector. Es la distancia, es un número. Y no podemos decir que la distancia entre P1 y P2 es simular que el P1 es el punto de origen. Espero haberme explicado bien. Sí, pero eso es para física. Aquí para matemática me interesa esto, que la distancia entre dos puntos es la diferencia entre los ejes X al cuadrado más la diferencia entre los ejes Y al cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, y en particular esto siempre está en R más 0. Es un real positivo, siempre es positivo o 0. No es negativa la distancia. Entonces acá ¿qué me queda? Menos 1 menos 2, me queda menos 1 más 2 al cuadrado, más esta diferencia me da menos 1 al cuadrado. Por lo tanto, esto es la raíz de 1 cuadrado más menos 1 al cuadrado. ¿Y cuánto me da eso? La raíz de 1 más 1, porque menos 1 al cuadrado es 1, y esto es la raíz de 2. ¿Ya? Entonces hay que ser ordenado. Hay que ser ordenado, ¿ok? Hay que ser muy ordenado en este tema, porque si no hay problemas, ¿ya? Es importante que exista un orden
para no equivocarte, ¿ya? Ahora sí, ya, buenísimo. Ya. Bien, hagamos otro ejemplo, porque esto no se vuelve. Perdí cuál sería el resultado. Raíz de 2. Pero hagamos otro para repasar. Ejemplo. Hagamos otro para repasar. Profe, suba un poquito porfa para la foto, please. Ningún problema, ahí está. Esa es para el teorema. El teorema no se puede olvidar, aunque se puede deducir por un teorema de Pitágoras. Esta fórmula viene por un teorema de Pitágoras, para que no se te olvide. Todo esto viene de un teorema de Pitágoras. ¿Ya? Eso no se te olvide, ¿ya? Todo esto viene por el famoso teorema de nuestro amigo, nuestro gran colega, nuestro yunta, Pitágoras-Kun. 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 Te adoramos, Pitágoras-Kun. Ya. Ejemplo. Háganlo ustedes, mis cracks. ¿Cuál es la distancia entre... Pero si en el plano nos dice que un cuadrito mide un cm, reemplazamos la fórmula por números. Sí. Siempre en Profe, cuanto... no entendí eso del ángulo de 90 grados y el triángulo siempre es de 90. Sí, porque estas son paralelas. Y tú puedes hacer teorema a la z y siempre vas a obtener que este ángulo que está acá es 90. Ahí te voy a explicar Pitágoras. Después vamos a repasarlo más porque después lo vamos a usar más. ¿Cuál es la ¿Cuál es la distancia? La distancia entre estos dos vectores. ¿Cuál es la distancia entre esos dos vectores, chat? Vamos. Profe, ¿por qué en la fórmula no es x2, x1? Porque es lo mismo. x1 menos x2 al cuadrado es lo mismo que x2 menos x1 al cuadrado. Vale lo mismo. ¿Y por qué vale lo mismo? Porque este número es lo mismo que menos 1 por el vector x2 menos x1. Y todo esto al cuadrado. Y entonces, por propiedad, esto te queda menos 1 al cuadrado por x2 menos x1 al cuadrado. Y esto menos 1 al cuadrado es 1. Por lo tanto, da lo mismo el orden. Da lo mismo cuál va primero y cuál va después. ¿Ya? Puedes utilizar cualquiera de los dos, porque valen lo mismo. Son iguales. ¿Ya? Son igualitos. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a ver. Fíjate qué hay que hacer. Me dio raíz de 13. Vamos a ver. Tú colocas la raíz, porque va todo dentro de una raíz, y haces la diferencia. Primero hay que hacer la famosa resta. Vamos a hacer la famosa resta. ¿Cuánto es menos 1 menos menos 3? Al cuadrado más 2 menos menos 1. ¿Ya? Ahí reemplacé la fórmula. ¿Cuánto es menos 1 menos menos 3? ¿Cuánto es eso que está acá? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da, queridísimo chat? Profe, ¿podría escribir la fórmula de nuevo, porfa? Ningún problema. Pero, profe, que no primero es el x2. Da lo mismo. Da lo mismo. Puede ser el x1 o el x2. Valen exactamente lo mismo. Colocáis el x2 o el x1, es lo mismo. Da lo mismo. En la distancia entre los puntos. Puedes tomar cualquiera de los dos, te va a dar lo mismo. Solo que uno te va a dar positivo y el otro negativo. Pero al cuadrado va a ser positivo. ¿Ya? Menos 1, menos 3 te da más 3, te da 2. Más. ¿Cuánto te da esto? 3. El orden del valor no afecta el producto. Por lo tanto te queda 4 más 9. Y eso es raíz de 13. ¿Ya? Te da este valorcito que tenemos aquí, la raíz de 13. Y con eso tú obtienes lo que nosotros llamamos la distancia entre los dos puntos, ¿ya? Así que es sumamente importante que tú te manejes con la distancia entre los puntos, porque eso se usa caleta. Se usa demasiado la distancia entre los puntos, porque
a la larga es lo que tú vas a utilizar Siempre va en a la dar vida. raíz. ¿Ah? Sí, siempre va a quedar la raíz, pero puede, por ejemplo, darte una raíz de 16 que es 4. O sea, en esos casos tú lo puedes calcular. Tú puedes calcular cuánto vale la raíz de 4. Tú puedes saber cuánto vale alguna de las raíces difíciles. ¿Ya? Hay algunas raíces que dan exactas, otras raíces que no dan exactas. Entonces ahí tú tenés que estar preparado para cualquier cosa, ¿ok? Tú tienes que estar preparadísimo para cualquier cosa que pase. ¿Ya? Entonces, esto de los planos cartesianos se usan siempre. Y siempre va a aparecer esta pregunta. ¿Ya? Me Entonces, confunden un poco los paréntesis C. ya. Es que hay que hacerlo con paréntesis porque si no te vas a equivocar. Idealmente coloca todos los números en paréntesis. -1 en paréntesis, -3 en paréntesis, el 2 en paréntesis. Todo lo que reemplaces, colócalo en paréntesis. ¿Y por qué colócalo en Profe, paréntesis? muestre la fórmula, no alcancé a escribirla. Yo se la escribo. Profe, ¿por qué no podemos eliminar el cuadrado del 2 y del 3 con la raíz porque no da lo mismo? No da lo mismo. ¿Podría hacer Porque otro hay una ejemplo, suma. por favor? Y recuerda que tú no puedes cancelar nada si hay una suma entre medio. ¿Ya? La suma es la que manda. Ponga algún ejemplo del DEMRE. Uy, ya, pues, me parece. Vamos a buscar algún ejemplito de nuestro querido DEMRE. Vamos a hacer un ejercicio del DEMRE. Con lo que hemos visto, vamos a ver si podemos resolver un ejercicio del DEMRE. Vamos a tomar aquí, a ver, modelo de prueba matemática. Vamos a buscar algún ejercicio. Vamos a buscar un ejercicio. Yo estoy buscando aquí un ejercicio que me interese. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde hay un ejercicio de nuestro amigo DEMRE? ¿Dónde hay el ejercicio de nuestro amigo DEMRE? Estoy buscando. A ver. La fórmula es x1, x2. Da lo mismo. Son equivalentes. La distancia entre un punto x1 y 1 y un punto x2 y 2, la distancia entre dos puntos, siempre es la raíz de la diferencia entre las primeras coordenadas al cuadrado más la diferencia entre las segundas coordenadas al cuadrado. Y también es Clases todos los días de la semana. todos los días de la semana a las 8. Mañana nos vemos a las 8 para hablar de productos notables. Ojo, mañana a las 8 productos notables para que les avisen a sus amigos, a sus familiares. Recuerden que para mí el mejor pago es la difusión. ¿Ya? Así que yo cacho que, a ver, un ejercicio entretenido. A ver, que ando buscando uno entretenido. Hola, voy en tercero medio y no cacho nada de la moda y eso. Falta todavía, Profe, todavía. ¿puedes subir al inicio de la hoja para la foto, porfa? Dame un segundito. Ahí está la Esa es fórmula. la fórmula. Esa es la fórmula. Ando buscando un ejercicio del DEMRE para que hagamos, para que vean que aprendieron. A ver, esta es la misma prueba. Déjame buscar acá. Matemática, ¿dónde está la prueba matemática? A ver, vamos a buscar. Acá tengo un ejercicio del DEMRE, creo. A ver. A ver. Veremos la moda. Sí, más adelante. Falta. No, no se me adelante. No se me adelante. A ver. Eh... Ando buscando uno. Es que llevamos muy poquito. Entonces, a ver, déjame buscar acá en el 2016. Creo que hay una pregunta explícita de este tema. Así como que hay que manejar esto bien. A ver, ¿dónde está? ¿Cómo se llaman estos ejercicios? Estos son planos cartesianos.